Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con la parte del tema de continuidad, que es ya todo lo que nos resta en este bloque. Ya estamos a la mitad, un poquito más allá. eh, ya estamos a la mitad. Bueno, un poquito más allá o casi a la mitad del bloque, perdón. Y lo que quiero que veamos en este video es dos ejemplos de funciones que se definen como funciones que se definen de forma seccional, y ya verán más ejemplos ustedes también con Roger, y para las cuales vamos a demostrar que las funciones son continuas. Ya sé que hemos visto propiedades con respecto a la suma, la multiplicación y la división, pero ¿qué pasa para funciones que son, o cómo se hace para probar que funciones que son definidas de manera seccional también son continuas? ¿De acuerdo? Ahorita voy a explicarme a lo que significa que esté definiendo una función de manera seccional. ¿De acuerdo? Entonces, aunque la idea el concepto que está detrás de esto, pues se escucha bastante intuitivo cuando estoy hablando de que va a definir de forma por partes. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a demostrar lo siguiente. Ahí coloqué dos funciones. En la primera estoy definiendo una función de la siguiente manera, dependiendo la x que yo elija. Si la x que yo elija es una función, perdón, es una x positiva, entonces la función que voy a ocupar para ese valor es x cuadrada. En caso de que la x sea negativa, entonces el valor o la función que voy a ocupar para ese valor sería el menos 3x. Todos sabemos que la función de arriba es una parábola y la función de abajo es una línea. ¿De acuerdo? Sí, espero que se vea bien. Ok, y pues bueno, lo que vamos a hacer a continuación es probar que efectivamente tanto esta como esta son funciones que son continuas en x igual a 0. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, antes de empezar, quisiera dar una idea de lo que sería, de cómo sería la gráfica de esta función. ¿De acuerdo? O sea, la voy a dibujar en R2, entonces, pues bueno, vamos a dibujarla así. Aquí tengo mi función, aquí está mi plano cartesiano. Y una manera de dibujarlas para no hacer tanto embrollo, no creo que no me voy tan chueco, es la siguiente manera. Habíamos quedado que las x están definidas dependiendo si sean positivas o sean negativas. En caso de las x positivas dijimos es una parábola, entonces significa que para las x que son positivas yo debo de dibujar una parábola. Es decir, todas empiezan en 0, entonces en este caso la parábola pues también empieza en 0 y es una parábola. ¿De acuerdo? En el caso de que la x es negativa, significa que es una recta. El hecho de que aquí aparezca, bueno, ya habíamos mencionado que es una recta. El hecho de que aquí aparezca el menos 3 significa que es una recta que se inclina de forma, que se inclina a la izquierda. Entonces esta parte nos quedaría así. ¿De acuerdo? Entonces significa, permítanme. Entonces significa, perdón chicos, que la gráfica de la función, pues es justamente esta amarilla que vamos a dibujar. Del lado derecho es una parábola, del lado izquierdo es una recta. La parábola del lado derecho es x cuadrada, la parábola del lado izquierdo es menos 3x. ¿De acuerdo, chicos? Y vamos a empezar con esa. Vamos a demostrar, únicamente vamos a demostrar que esta función es continua en x igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, vale, vamos a hacer la prueba. Entonces, como siempre lo hemos hecho, vamos a dar una epsilon mayor que 0 y vamos a intentar ver alrededor de este punto, aquí, pues que la función es continua, ¿de acuerdo? Pero bueno, antes de eso, queremos demostrar que la función es continua y 1 igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, demostrar que la función f, a esta la voy a llamar g, mejor, la voy a llamar g. Vamos a demostrar que la f es continua, o demostrar que la f es continua en x igual a 0, es lo mismo a que demostremos si, solo si, demostremos que el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x es igual a f evaluada en 0. ¿De acuerdo? Es la definición que nosotros dimos para que una función sea continua. Según las condiciones, en esta parte me dice que cuando la x valga 0, entonces voy a ocupar esta parte. Entonces, si x vale 0, sería 0 al cuadrado. Y por lo tanto, lo que tendríamos que demostrar, es decir, lo que tenemos que demostrar es que el límite, cuando x se aproxima a 0 de la f de x, pues es justamente 0. ¿De acuerdo? En este caso, ¿por qué? Porque la f de 0, por la manera en como está definida mi función, pues es 0. ¿De acuerdo? Entonces no hay ningún problema. Muy bien, entonces vamos a dedicarnos a tratar de demostrar este límite.
Y así como lo hemos hecho antes con las epsilon y las deltas. Aquí sí necesito, y no puedo ocupar la otra, porque pues bueno, la otra nada más me hablaba de suma, de multiplicación, de división, y hablaba de dos funciones. Aquí solo estoy trabajando con una de ellas, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver cómo funciona en este caso. Entonces voy a tomar epsilon mayor que 0, ¿de acuerdo, chicos? Entonces significa que dentro de nuestra línea, en nuestra línea aquí, ¿de acuerdo? Nosotros estamos acercándonos al 0, aquí está nuestro número real, de aquí para acá vamos con esta función, ¿de acuerdo? Nosotros según lo que hicimos aquí, la función al 0 me lo manda al mismo 0, esta epsilon, este tamaño de intervalo lo estamos considerando en esta parte, lo estamos considerando aquí, ¿de acuerdo? Entonces habría que ver qué delta me funciona, habría que ver qué delta me funciona para saber cómo debo, para poder garantizar que sin importar la delta, el puntito que yo elija aquí, cuando yo lo mande bajo la función, pues su f de x efectivamente cae en esta parte. ¿De acuerdo? Nada más que me acercarme, sí se ve. Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sale? Aquí vamos a hacer dos casos. Nosotros sabemos que como empezamos siempre es con la f de x menos nuestra f de 0. ¿De acuerdo? Si nosotros estamos diciendo que la f de 0 es igual a 0, entonces lo que tendríamos que tratar de estimar es que la f de x, pues sería, en este caso sería simplemente f de x, ¿no? Porque justamente lo que estamos diciendo, pues es esto de aquí. O sea, restarle f de 0, sabiendo que esa parte me queda 0, pero realmente no es hacer nada. ¿De acuerdo? En el caso de que yo tenga una función que esté dividida por casos, lo que se hace en este caso, valga la redundancia, es también dividir según el valor de la x, porque según el valor de la x, en este caso, si sea positivo o negativo, yo voy a ocupar diferentes funciones. Entonces, esta f va a cambiar dependiendo la x que yo ponga aquí. Entonces, vamos a hacer dos casos. Caso 1. ¿Qué pasaría si la x es mayor que 0? Entonces, lo que tendríamos es que f de x pues sería igual al valor absoluto de x cuadrado. En el primer bloque habíamos quedado que cualquier número elevado a la 0 es positivo y que el valor absoluto de algo que es positivo, ¿sale? Habíamos quedado que cualquier número elevado al cuadrado es positivo. Y habíamos quedado que el valor absoluto de algo que es positivo se mantiene igual, ¿vale? Se mantiene como x al cuadrado. ¿De acuerdo, chicos? Y entonces, tomen en cuenta, así como lo hicimos antes, esta parte cuando nosotros empezamos con f de x menos f de 0, lo que nosotros queremos relacionarlo es con la x menos el valor de a. En este caso, la a sería el 0 y por lo tanto sería el valor absoluto. Igual y aquí no nos conviene esta parte, ¿sale? Entonces, habíamos probado también, de todos modos, que esta parte es lo mismo que si yo tuviera el valor de x elevado al cuadrado. Esto lo vimos en el bloque 1, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, lo que estaremos haciendo en este caso, en resumidas cuentas, es que la f de x menos la f de 0 sería igual al x menos 0, que es el valor absoluto, pero al cuadrado. ¿De acuerdo? Y así como lo hicimos antes, una vez que ya tratamos, que ya pudimos relacionar esta expresión de la f de x menos el límite con la x menos el a, una vez que ya está la relación, me quedo con esa relación y la trato de despejar con respecto a la epsilon que yo tomé aquí. Y eso me va a dar una delta, bueno, la delta que nos funcionaba para ver la continuidad. Aquí vamos a hacer algo parecido. Entonces, ahora, x menos 0 al cuadrado va a ser menor que epsilon. Si y solo si, dado que todo es positivo, si y solo si, pues el valor absoluto de la x sería menor que la raíz cuadrada de epsilon. Y eso significa, por tanto, lo que significa es que la f de x menos la f de 0, si este es igual a este, y esta parte es menor que epsilon siempre y cuando la x sea menor que la raíz de epsilon, entonces este de aquí será menor que la epsilon. Será menor que la epsilon si el valor de la x menos mi candidato a la a, bueno, mi a, mejor dicho, es menor que la raíz de epsilon. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, esta parte de aquí.
déjenme borrar esto. Esta parte es lo que nos garantiza nuestra, bueno, esta sería nuestra delta. ¿De acuerdo? Y hasta aquí todo va muy bien. Le voy a poner delta 1 porque es el primer caso. Únicamente hemos hecho un solo caso. Ahora bien, déjenme poner esto. ¿Qué pasaría en el segundo caso, en el que la x sea negativa? Voy a repetir el mismo argumento. Entonces, lo que tendríamos ahora es tener que comparar f de x, pero en el caso en que la x es negativa, según la manera en cómo está definida la función, me dice que es menos 3x. Entonces esta parte me va a quedar menos 3x. Haciendo un poco de cuentas y propiedades, ya sea con valor absoluto o en esta parte también, ya sea separando o con producto, no importa. Aquí nos quedaría, nosotros sabemos que el valor absoluto de una multiplicación es el valor absoluto del primero por el valor absoluto del segundo. Y entonces en este caso nos quedaría, pues el valor absoluto de menos 3 es 3. Y aquí nos quedaría el valor absoluto de x, que sería x menos 0, así igual como en el anterior. ¿De acuerdo? Ahora bien, me quedo con esto. Si nosotros logramos hacer que esta parte sea menor que epsilon, entonces automáticamente esto será menor que epsilon. ¿De acuerdo, chicos? Y entonces, lo hacemos. 3 veces el valor absoluto de la x será menor que epsilon si y solo si el valor absoluto de la x es menor que epsilon sobre 3. Esto que estamos haciendo acá, chicos, obsérvenlo. Esto que estamos haciendo aquí es muy parecido a lo que tenemos acá. Y con esto concluimos esto. Entonces aquí no tendría por qué cambiar el asunto. Por tanto, la f de x menos la f de 0, que es 0, es menor que epsilon, siempre y cuando la x que yo elija comparada con el 0 en valor absoluto, o sea, esta parte, va a ser menor que epsilon sobre 3 y mayor que 0. Y así como en el anterior, el primer caso me daba esta delta, este segundo caso me va a dar un segundo tamaño. ¿De acuerdo, chicos? Y entonces, muy bien. Hasta aquí ya hemos encontrado dos deltas. La diferencia es la siguiente. Esta parte me dice que cuando yo agarré aquí el tamaño de epsilon, para todos aquellos que sean positivos, porque aquí recuerden lo hicimos para los positivos, para todas las x que sean positivos, el tamaño que yo tengo que elegir aquí, el tamaño que yo tengo que elegir de este cacho, porque estamos haciéndolo para la parte positiva, tiene que ser de raíz de epsilon. En el caso en el que las x, que fue nuestro segundo caso, para las x negativas, que son las de acá a la izquierda, para que yo pueda caer aquí, es necesario que la delta que yo elija, esta delta, este cacho que corresponden para los números negativos, sea epsilon entre 3. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me interesa solo un tamaño. Aquí tengo dos tamaños. Entonces, como ya se lo imaginarán, podemos concluir de la siguiente manera. Por tanto, el valor absoluto de la f de x menos la f de 0 será menor que epsilon, siempre y cuando la x que yo elija cercana al 0, sea positiva, sea menor que el mínimo entre estos dos tamaños. Así lo hemos hecho siempre y no va a cambiar. Entonces, la más pequeña de estas es la que yo agarro para que me funcione tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Repito, yo voy a elegir la delta más pequeña para que me funcione tanto del lado derecho, poder decir que todos los del lado derecho van para acá, como poder decir que todos los que están del lado izquierdo, cuando yo los evalúe, van para acá. Entonces, la delta que yo voy a elegir entre estas dos, pues va a ser la más chiquita. ¿Cómo indicamos eso? Diciendo que vamos a elegir el mínimo entre epsilon entre 3 y raíz de epsilon. ¿De acuerdo, muchachos? Ya después se pueden hacer comparaciones de efectivamente quién es más grande que quién, y se puede hacer quizás alguna demostración que efectivamente me diga que
este es más pequeño que este o que este es más pequeño que este. Bueno, ya serán, ya se podrá hacer alguna demostración, pero bueno, en este caso no es necesario. Con esto, con el hecho de que nosotros digamos que vamos a elegir siempre el más pequeño entre esos dos valores y que con eso nosotros podemos garantizar que eso pasa, eso concluye por tanto que nuestra función, esta que está aquí, esta función es continua en el 0. ¿De acuerdo? Así también se puede demostrar que es continua en los x positivos, como también se podría demostrar que es continua en los x negativos. Pero bueno, a mí lo que me interesa únicamente en este ejemplo es demostrar que esta función es continua en este puntito. ¿De acuerdo? Que en la gráfica pues sí lo aparenta. ¿De acuerdo, chicos? Y con eso ya hemos demostrado nuestro primer ejemplo. Entonces, voy a dejarlo ahí. Espero que haya quedado claro. El segundo ejemplo va a ser muy parecido, entonces, bueno, no voy a modificar mucho esta parte. Pero quería hacer primero para que se den una idea de cómo va a ser este de aquí. Entonces, permítanme un momento, déjenme ir por un claro. Vale, entonces voy a borrar. Ya saben, si tienen dudas, chicos, por favor escriban en los comentarios y trataré de responderles tanto yo como Roger lo más brevemente posible. Entonces, ok, voy a borrar. Vale, mientras se seca, chicos, aquí me gustaría que vieran un poquito la forma en cómo está definida esta función. También está definida por secciones, o sea, dependiendo la x que yo elija, es el valor que yo le voy a dar. Acá, por ejemplo, si la x era positiva, por ejemplo 1 me mandaba a 1 al cuadrado. Si la x era 5, la función lo que hacía era 5x al cuadrado. Bueno, 5 al cuadrado. En caso de que las x fueran negativas, lo que se hacía era multiplicarla por menos 3. Eso significa, por ejemplo, que si la x es menos 2, sería la función, lo que le va a asociar es menos 2 por menos 3, sería 6. Que si la x es menos pi, entonces la f lo que va a hacer es menos 3 por menos pi, o sea, 3pi. ¿De acuerdo? Dependiendo del valor que yo elija, y estas condiciones están planteadas en la forma en cómo está definida la función, es como la regla de correspondencia va a aplicar. ¿De acuerdo? Aquí es muy parecido, nada más que hay una diferencia bastante sutil. Aquí dice, sí, vas a dividir los casos, vas a poner, dependiendo de la x que tú elijas, el valor que le vas a dar. Eso sí, va a suceder muy parecido a lo del anterior. Nada más que ahora ya no es como que sean positivos y negativos. Ahora vas a considerar, en caso de que sea un número racional y en caso de que sea un número irracional. Entonces, como ustedes saben, y lo vimos en el bloque pasado, los racionales tienen la propiedad de densidad. Lo mismo cumplen los irracionales. Eso lo mostraron ustedes en la tarea. ¿Qué significaba esto? Eso de densidad significaba que si yo tomaba cualesquiera dos números, aquí en medio había tanto un número racional como un número irracional. ¿De acuerdo? Entonces, antes de proceder con la prueba de que esta función también es continua en 0, me gustaría que hagamos un pequeño esbozo de cómo sería esta función. Entonces, bueno, voy a dibujar otra vez mi plano cartesiano. ¿De acuerdo? Una idea que a mí me parece bastante buena para poder ver la gráfica de esta función, observe lo siguiente. Así como hicimos antes, que dijimos, mira, pues esto es una parábola. Es esta parábola y nada más la estoy aplicando para los positivos. Esta es una línea inclinada a la izquierda y nada más va para los x negativos. Aquí lo que voy a hacer es algo muy parecido. Esta primera es una línea. Sería esta línea de aquí. ¿De acuerdo? Repito, esta que es la x es simplemente una línea. Y yo voy a marcar únicamente aquellos valores en donde sean un número racional. Entonces significa que para todos los racionales que estén aquí, que ya sabemos hay muchísimos, pues la función pues simplemente es la identidad, entonces sería un puntito. Que para otro racional que esté aquí, pues sería un puntito. Para otro racional que esté aquí, hay otro puntito, otro puntito, otro puntito, y tendríamos que colocar ahí pues bastantes de ellos, ¿no? Muchos puntos de ellos.
¿Y por qué estoy marcando puntos si no estoy dibujando una línea continua? Ah, porque pudiera suceder, o de hecho sucede. Perdón. ¿Por qué estoy marcando puntitos si no estoy dibujando una línea continua? Ah, porque resulta que así como hay muchos números racionales aquí, también hay muchos números irracionales aquí. Entonces, por eso es que no estoy dibujando de manera continua. Pero bueno, la gráfica continua son muchos puntitos ahí. ¿De acuerdo? Cada uno de estos puntos los estamos señalando. Cada uno de estos puntos los estamos señalando para aquellos que son racionales. ¿De acuerdo? Después, esta de aquí sigue siendo una función que es una línea, nada más que va hacia abajo. ¿De acuerdo? Es una línea, es una identidad, o sea, es una recta, que es la misma, nada más que este signo menos lo que me dice es que va hacia acá. Entonces significa que voy a hacer algo muy parecido a como lo hice con este. Voy a seguir colocando puntitos, porque al final es una línea, en la cual aquí no, también, al igual que en la otra, no la voy a dibujar continua. No la voy a dibujar continua porque no todos los puntos que están aquí son números irracionales. ¿De acuerdo? Entonces, esta línea punteada aquí corresponde a esta parte y esta línea que está punteada aquí corresponde a los racionales. ¿De acuerdo? Una manera de sospechar que efectivamente es continua, si se dan, es continua en cero, ojo, esto es muy importante. Una manera de sospechar que efectivamente es una función continua en cero es que si se dan cuenta, las dos líneas están cruzando en este punto, que es justamente cuando la x vale 0, ¿de acuerdo? Entonces, una vez ya planteada la grafiquita, ya podemos empezar. ¿De acuerdo? Bueno, les comento, la gráfica no es una prueba de que la función es continua, es nada más una idea de que efectivamente cumple tal proposición. Entonces, vamos a repetir el mismo proceso de lo que hicimos aquí. Entonces, ok, vamos a demostrar que la función es continua en 0. Entonces, Primero lo que vamos a hacer es la función g, que es esta, la vamos a evaluar en 0. ¿De acuerdo? ¿El 0 qué es? ¿Es un racional o es un irracional? Ah, ok, el 0 es un racional. Entonces significa que le voy a aplicar esta regla de correspondencia. Significa que g de 0 es 0. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a demostrar es que el límite cuando x tiende a 0 de la función g de x coincide con 0, que es justamente lo que nos quedó en este caso. ¿De acuerdo, muchachos? Y la prueba va a ser muy parecido a la anterior, ya lo verán. Entonces, vamos a empezar. Sea epsilon mayor que 0. Recuerden que cuando yo quiero demostrar que un límite de una función es igual a algo, debo de comparar esa función menos mi límite y después de relacionarla con el x menos a. ¿De acuerdo? Hacer la diferencia entre la f menos mi límite y relacionarla con la x menos a. En este caso, pues bueno, es muy parecido a lo que hicimos ayer. Entonces, como una observación, nada más para que lo tengan en presente, g de x menos mi límite es igual a g de x. Y x menos a es igual a x nuevamente. Entonces, significa que tenemos que relacionar, déjenme ponerlo, tenemos que relacionar g de x, tenemos que de alguna forma relacionarlo, no sé, con unas cuentitas, con simplemente el valor de x. Repito, g de x menos mi límite es simplemente g de x, y x menos mi c, bueno, x menos mi a sería simplemente el puro x. ¿De acuerdo? Nada más para que quede claro, chicos. Me acerco porque luego creo que no se alcanza a ver, pero creo que sí se ve en este caso. Entonces, vamos a ver cómo se relacionan según la regla de correspondencia. Entonces, caso 1. El caso 1, así como lo hicimos en el anterior, es pues primero considerando esta sección. Entonces, ¿qué pasaría si la x que yo elijo es un número racional? Entonces, lo que tendríamos aquí es que la g de x pues sería igual, que es esta parte con la que empiezo, en caso de que la x sea un racional. En caso de que la x sea un racional, pues dice que es simplemente la x. Y entonces ahí está la relación. Por tanto, aquí incluso nos quedó muy sencillo. Por tanto, si la g de x es menor que epsilon, bueno, si la x, si este valor es menor que epsilon, entonces
por transitividad tendríamos que la g de x también sería menor que epsilon. ¿De acuerdo, muchachos? Y con eso ya habríamos terminado. ¿Sale? Es decir, la delta que me funciona, porque es la que siempre ubicamos con las x, esta sería mi primera delta. Y listo, ya terminamos. Caso 2. El caso 2, esto déjenme ponerlo en rosa. ¿Qué pasaría si la x que yo elijo, si la x que ahora es elegida para poder hacer esta estimación, es un número irracional? Entonces, el valor absoluto de g de x menos mi 0, que ya lo mencioné varias veces, en este caso, la g de x, en caso de que la x sea un número irracional, en caso de que la x sea un número irracional, me dice, mira, esto es menos x. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos, por propiedades que vimos el bloque pasado, que el valor absoluto de menos x es igual al valor absoluto de x. Que yo se les mencionaba que cuando hacíamos este cambio, el valor absoluto no afectaba. Por lo tanto, ahí está. Entonces, por tanto, si este, que es nuestro valor absoluto, nosotros decimos que sea menor que la epsilon, entonces, por transitividad, tendríamos que la g de x también sería menor que epsilon. Y tanto en uno como en otro caso, ya conseguimos que la g de x sea menor que ese valor en el cual nosotros estamos estimando. Esto en términos de lo que hicimos es lo siguiente. Nosotros estamos trabajando con una función. Nuestro límite, las x se están acercando a un valor que es el 0. Este valor que es el 0, mediante la función g, lo está mandando al 0 también. Esta epsilon que nosotros acá elegimos es un intervalo que está en nuestro límite, que se supone es g de 0. ¿De acuerdo? Lo que hicimos nosotros fue dividir dos secciones, hacer dos casos. Dice, el primer caso nos decía que si yo tomaba, el primer caso me dice que si yo tomo la delta, o sea, si este tamaño se llama epsilon, este primer caso me dice que si yo tomo la delta igual a epsilon, esta primera delta igual a epsilon, entonces cualquier número racional que aquí esté bajo la función va a caer en este intervalo. Repito, esto que hicimos aquí nos dice que cualquier número racional que esté en este intervalito con este tamaño, bajo la función esta función g, va a estar aquí, lo cual está bien, pero solo funciona para los racionales. Esta segunda parte me dice que si yo tomo el mismo intervalo, o sea, nos funcionó el mismo tamaño, si se dan cuenta, aquí está considerándose el mismo tamaño, ¿de acuerdo? Esto me dice, esta segunda parte me dice que si yo tomo la delta 2 también igual a epsilon, entonces en este caso que eran para los irracionales, esto me está diciendo que cualquier irracional, esto que hicimos aquí, repito, me está diciendo que cualquier irracional que yo elija bajo la función va a caer a esto verde. Y entonces, si se dan cuenta, tanto una como la otra fue la misma, entonces tuvimos ahí una ventaja. Con esto estaríamos diciendo, primera parte, que todos los racionales caen aquí, y con esto que todos los irracionales también caen aquí. Y entonces, como todos los racionales y todos los irracionales van al mismo intervalito, pues eso significa que cualquier punto que yo elija, racional o irracional, dentro de esta delta, dentro de este tamaño, cuando sean mandados bajo la función, van a caer esto verde. ¿De acuerdo? Entonces, esto implica, por tanto, sin importar el caso que nosotros hayamos hecho, pues estaríamos diciendo que la g de x menos la g de 0 será menor que epsilon para cualquier valor de x comparado con 0, que ya hemos dicho que es únicamente el valor absoluto, sea menor que la epsilon. Aquí no hay necesidad de poner un mínimo, porque si se dan cuenta, repito, aquí no hay necesidad de poner un mínimo, porque las deltas que nos quedaron fueron exactamente la misma. Para delta 1 nos quedó epsilon y para delta 2 también nos quedó epsilon. Por eso es que aquí no es necesario poner un mínimo. El hecho de que hagamos esto termina la prueba de que efectivamente el límite el límite de g de x es igual a 0 cuando x tiende a 0 para esta función. ¿De acuerdo? Es decir, lo que hemos estado probando, lo que mostramos en este segundo ejemplo, es que la función g es continua en 0.
¿De acuerdo, chicos? Entonces, aquí así se pueden trabajar muchos ejemplos. Trataré de ponerlos algunos a ustedes para que practiquen en la tarea. Cuídense mucho y yo creo que aquí le vamos a dejar porque ya son casi 30 minutos. ¿Vale? Chao. Bueno, ahorita nos vemos.